Bienvenidos a Estudio Cultura. Hoy exploraremos uno de los relatos más inquietantes de H.P. Lovecraft, titulado La ciudad sin nombre. Fue publicado en 1921 y este cuento nos lleva al corazón del desierto, donde un explorador se encuentra con las ruinas de una civilización perdida. No se trata de un simple hallazgo arqueológico, sino de una revelación que trastoca todo lo que queremos saber sobre la historia humana. Esta reseña la abordaremos en tres apartados. Primero, el eje central de la trama, luego un análisis literario y el estilo con el contexto en el que fue escrito, y finalmente una reflexión sobre lo que esta obra nos dice todavía hoy. Si disfrutan de estas reseñas y quieren apoyar al proyecto Estudio Cultura, los invito a suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con sus amigos apasionados por la literatura y la filosofía. Y recuerden que en nuestra página de Patreon pueden acceder a contenido exclusivo, audiolibros, audiocuentos, audioensayos, reseñas extendidas y proyectos culturales que no encontrarán en otro lugar. Su apoyo nos ayudará a seguir creyendo en este espacio y creciendo para que podamos traer más cosas sobre literatura, filosofía, que consoliden nuestro pensamiento y la cultura. Les recuerdo que el audiocuento de este relato de Lovecraft se encuentra ya en nuestra página de Patreon, así que les dejamos el enlace en la descripción para que puedan acceder a este relato. 1. Historia central de la trama. En La ciudad sin nombre, Lovecraft nos presenta a un narrador anónimo que se interna en el desierto remoto, atraído por las leyendas sobre unas ruinas ocultas. El cuento inicia con un tono arqueológico. El protagonista no es un aventurero impulsivo, sino alguien que, movido por la curiosidad intelectual y el deseo de comprender el pasado, decide explorar el lugar. Sin embargo, desde las primeras descripciones del relato anuncia la presencia de lo ominoso, una ciudad antigua, sepultada por la arena que se extiende como una cicatriz en medio del vacío. El explorador no describe la arquitectura de la ciudad como algo radicalmente distinto al humano. No hay rastros de belleza clásica ni armonía, ni construcciones pasadas, opresivas o enigmáticas. Las dimensiones desproporcionadas y los pasajes subterráneos generan en el lector una sensación de claustrofobia. Esta arquitectura no parece hecha para hombres, sino para criaturas de otra naturaleza. Lovecraft logra así un efecto fundamental en su narrativa, y es que la sensación de que el protagonista ha ingresado a un espacio que antecede y desborda a la humanidad. A medida que avanza en su recorrido, el narrador descubre jeroglíficos y relieves tallados en las paredes, los cuales narran la historia de los habitantes de la ciudad. Estas inscripciones revelan que no eran humanos, sino criaturas reptilianas de gran ambigüedad y antigüedad que dominaron la Tierra mucho antes de que apareciera la humanidad. El protagonista interpreta estas imágenes como mezcla de fascinación y de repulsión. La ciudad es a la vez un hallazgo arqueológico y un recordatorio de la pequeñez humana en la escala cósmica. La narración adquiere un ritmo más intenso cuando el explorador desciende a los pasadizos más profundos. Allí descubre templos, criptas y vestigios de rituales que sugieren un contacto con fuerzas aún más antiguas y desconocidas que ellos. El aire se vuelve denso, el silencio es casi absoluto y el narrador empieza a sentir una opresión psicológica que roza la locura. Lovecraft aprovecha este descenso literal para simbolizar un descenso espiritual hacia lo prohibido y lo innombrable. El clímax ocurre cuando el protagonista escucha sonidos inhumanos que emergen de las profundidades. Lo que parecería una ciudad abandonada revela que hay señales de actividad, como si los antiguos moradores o sus descendientes aún habitaran en la penumbra. El narrador, aterrorizado, apenas alcanza a describir sombras y resonancias de criaturas reptilianas que se agitan en la oscuridad. Su vida desesperada, marca por la certeza de lo visto como lo imposible, deja al lector suspendido entre la duda y el horror. Finalmente, el relato termina con una ambigüedad característica de Lovecraft. El protagonista sobrevive para contar lo que vio, pero lo hace en un tono quebrado, consciente de que nadie le creerá. La ciudad, al no tener nombre, simboliza la imposibilidad de ser asimilada al lenguaje humano. Su existencia desborda tanto la historia como la razón,
quedando relegada al ámbito de lo innombrable. 2. Análisis literario. La ciudad sin nombre, publicada en 1921, es considerada uno de los relatos fundacionales del universo Lovecraftiano, aunque se trata de un cuento temprano ya que contiene muchos de los elementos que definirían el terror cósmico. La exploración arqueológica, las ruinas imposibles, la confrontación con civilizaciones anteriores a la humanidad y la imposibilidad de comprender lo que se revela es en ese sentido un puente entre lo gótico decimonónico y la cosmología propia de Lovecraft. El estilo de la narración combina una prosa cargada de adjetivos con una cadencia lenta que genera una expectación. El autor recurre a una primera persona que transmite tanto la fascinación como el pánico del protagonista. El detalle minucioso en las descripciones arquitectónicas es fundamental. El horror no se produce por la irrupción inmediata de un monstruo, sino por la lenta constatación de que todo en la ciudad es radicalmente extraño. El miedo, más que físico, es ontológico. Literariamente, el cuento puede considerarse un ejercicio de transición. Aún se perciben las huellas de Edgar Allan Poe en un tono melancólico y con la obsesión de la ruina, pero Lovecraft amplía la escala. Esto es que no se trata de la caída de una mansión o de un linaje humano, sino de una civilización entera que además es anterior a la nuestra. Así la ruina se convierte en el símbolo de la insignificancia humana en la línea temporal del cosmos. En cuanto a la estructura, el relato se organiza como una espiral descendente. El desierto abierto por los pasadizos estrechos, la observación arqueológica a la experiencia alucinada, de la curiosidad intelectual al terror cósmico. Este movimiento refleja la estrategia de Lovecraft, llevar al autor de lo conocido a lo incomprensible, de lo humano a lo inhumano. La arquitectura misma de la ciudad funciona como atmósfera de esa espiral. En contexto cultural de la época también es una parte que se hace presente. Escrita en un tiempo de auge de la arqueología y de descubrimientos en Egipto y Mesopotamia, la historia dialoga con la fascinación por lo ancestral. Pero Lovecraft además subvierte esta fascinación, lo que en realidad era motivo de orgullo científico, que en su cuento se convierte en algo que es más fuerte, es horror. El pasado no es glorioso, es aterrador. Revela que la humanidad no es protagonista sino una nota al pie de página de la historia del universo. Además, este cuento anticipa motivos de Lovecraft que va a desarrollar en obras posteriores como Las sombras de Eastwood, En las montañas de la locura, La llamada de Cthulhu, entre otras. La idea de civilizaciones no humanas que anteceden y condicionan a la humanidad, así como el contacto con seres reptilianos o anfibios, tiene aquí una de las primeras formulaciones. En este sentido, La ciudad sin nombre inaugura una mitología que se expandirá hasta la forma que de lo que será llamado el ciclo de los mitos de Cthulhu. 3. Reflexión. La lectura de La ciudad sin nombre invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo y con la historia. El protagonista, al adentrarse en las ruinas, se enfrenta a una constatación de que la humanidad no es el centro de la existencia, sino apenas una etapa pasajera de un cosmos vasto e indiferente. Este descubrimiento resulta aterrador porque destruye la idea de progreso lineal y sitúa a la civilización humana como algo efímero. La ciudad, con su arquitectura desmesurada y sus inscripciones incomprensibles, simboliza aquello que escapa de nuestra capacidad de comprensión, representa lo innombrable, lo que no puede ser reducido por categorías humanas. En ese sentido, Lovecraft nos recuerda que la realidad no se ajusta a nuestras palabras ni a nuestras expectativas. Hay mundos y tiempos que existen al margen de nuestra conciencia. El cuento también plantea una reflexión sobre la herencia y la memoria. El narrador cree que explora un hallazgo arqueológico, pero en realidad se enfrenta con una memoria ajena, reptiliana, que sobrevive en las piedras y en los túneles. Así, la ciudad funciona como un archivo que no fue hecho para nosotros y que sin embargo nos interpela. La pregunta es inquietante. ¿Qué significa leer la historia cuando ésta no fue escrita por seres humanos? Desde una perspectiva filosófica, La ciudad sin nombre puede leerse como una alegoría de la fragilidad de la razón.
El protagonista, armado por la curiosidad y su intelecto, cree poder dominar lo que ve, pero frente a criaturas que aún habitan las ruinas, su saber se derrumba. La experiencia muestra que el conocimiento humano tiene límites y que más allá de sus límites se abre un abismo a lo inhumano. El relato también dialoga con la condición existencial del hombre moderno, en una época en la que la ciencia prometía dominar la naturaleza y explicar el universo. Lovecraft introduce la sospecha de que el conocimiento solo revela nuestra propia pequeñez. La ciudad sin nombre es entonces una metáfora de la ciencia que, en lugar de otorgarnos seguridad, nos conduce a la intemperie del vacío cósmico. En última instancia, esta obra nos deja una enseñanza ambigua. Explorar lo desconocido es al mismo tiempo un acto de valentía y de condena. La fascinación por las ruinas, por el pasado y por el mismo misterio puede abrir puertas que preferiríamos mantener cerradas. Sin embargo, su literatura nos recuerda que lo humano no solo se comprende en relación con lo que desborda. En este caso, este cuento es, en ese sentido, un espejo de lo que vemos en nuestra fragilidad, pero también nuestra inevitable curiosidad por lo que está más allá. La ciudad sin nombre es algo que aparece como bajo las arenas del tiempo, y cómo estas arenas pueden ocultarse verdades que preferiríamos no descubrir. Lovecraft logra transmitir la idea de que el universo no gira en torno a nosotros y que existen fuerzas y civilizaciones que superan nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en esta reseña. Esto fue Estudio Cultura. Quiero aprovechar para recordarles que el audiocuento de este relato se encuentra disponible en nuestra página de Patreon. Pueden acceder a ella en el enlace de la descripción. Sin embargo, también quisiera preguntarles algo y quisiera ver sus respuestas, y es: ¿qué significa leer la historia cuando ésta no fue escrita por seres humanos? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus intuiciones, sus reflexiones sobre esta pregunta? Y también quisiera preguntarles qué autores y libros quisieran que reseñáramos en el canal de YouTube y que lleváramos los audiolibros, los audiocuentos a nuestra página de Patreon. Los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video con más literatura y filosofía para reflexionar juntos.